Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este domingo 13 de septiembre, 24º domingo durante el año. Seguimos en este desafío de la pandemia transmitiendo esta misa y por eso vamos a comenzar y a rezar por eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté siempre con todas y todos ustedes. Concede la paz, Señor, a los que esperan en ti. Escucha la oración de tu pueblo. Guíanos por el camino de la justicia. En esta presencia de Dios vamos a reconocer nuestros errores. Porque muchas veces nos falta la paciencia. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la solidaridad con los demás. Cristo, ten piedad. Porque muchas veces nos cuesta perdonar. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, que es tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que llamaste hijos tuyos a los que trabajan por la paz, concédenos la gracia de procurar sin cesar la justicia, única garantía de una paz sólida y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Que nos dice así en la primera lectura en el libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor al otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Leemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Esto es palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía un poco de dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía.
pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, ¿qué nos dice este lenguaje, este mensaje? Que ya en el Antiguo Testamento leemos esta comparación, que si uno no perdona a su prójimo, ¿cómo puede pedirle perdón a Dios? Y estamos hablando del Antiguo Testamento, que aún en el Antiguo Testamento todavía estaba lo que llamamos la ley del talión. ¿Cuál era? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quería decir eso? Quería la ley del talión frenar la venganza. ¿Y por qué? Porque comúnmente cuando uno le hacen un daño, la venganza es 10 veces peor, provocando lo que se llama el espiral de la violencia, que cada vez se agranda más. La ley del talión en realidad estaba puesta para detener eso. O sea, si me pegaban en una mejilla, yo tenía derecho solo a una mejilla. Ojo por ojo, diente por diente. Si me rompían un diente, yo tenía derecho a romperle un diente. 2 no. O sea, querían con esa ley del talión detener la venganza. Sin embargo, acá la propuesta es más fuerte. Si yo guardo rencor contra el otro, Dios se va a acordar de ese rencor. Y lo que es más, ¿cómo puedo pedirle a Dios perdón si yo no perdono a los otros? O sea, el tema central está siempre en el perdón. Por eso lo que leíamos en el Evangelio de Mateo, que es continuación de lo que leíamos el domingo pasado, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, que hablaba de la corrección fraterna, ¿se acuerdan? De si un hermano peca, cómo corregirlo, primero en secreto, después con 2 testigos y después si no, bueno, se le avisa a la comunidad. Pero después dice, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y entonces después continúa con esto y nuevamente Pedro toma la delantera como líder y quiere aclarar, le pregunta a Jesús para aclarar, a ver, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Acuérdense que los números en la Biblia siempre son simbólicos. Para la Biblia, el número 7 era el número completo, acabado. O sea, decir 7 veces tengo que perdonar a mi hermano quería decir siempre. Siempre tengo que perdonar a mi hermano. Y Jesús no le dice 7 veces, le dice 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que poner límite al perdón. Tenemos que recordar también que este Evangelio de Mateo fue escrito en una época en donde los conflictos entre comunidades eran muy fuertes, entre judíos y no judíos, y lo que es más, entre judíos ortodoxos vendría a ser, y los judíos cristianos, que después de la invasión y la masacre de los romanos al templo de Jerusalén en el año 70, todavía las rivalidades eran muy enfrentadas. Y entonces ahí este tema del perdón era uno de los temas radicales, fundamentales que le dolían a la comunidad. Y por eso esta pregunta de decir, ¿cuántas veces tengo que perdonar? A ver, ¿qué dice Jesús? ¿Siempre tengo que perdonar? No, más que siempre. No tenés que tener límite para el perdón. Y por eso cuenta esta parábola que dice, el reino de los cielos
se parece a. Y entonces cuenta la imagen de un rey que a uno le perdona millones y el otro que le debía poca plata después sale afuera y castiga a su hermano. ¿Ve? Ciertamente que el ejemplo nos deja claro el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Si el rey le perdonó tanto, ¿por qué no perdonó al otro? ¿Por qué no fue compasivo? La compasión, padecer con el otro. El rey se compadeció, que en realidad, como todas las parábolas, ponen actitudes que en la realidad no estaban. Ningún rey en aquella época era compasivo. Aunque alguna vez podía perdonar la deuda, entonces el rey era magnánimo, así se lo llamaba. Era magnánimo porque le perdonaba los impuestos, provocando entonces que sus súbditos lo amaran más. ¿Ve? Pero acá está poniendo más que nada una comparación extraordinaria. Le perdona millones, o sea, algo desproporcionado. Y sin embargo, él no perdona a su prójimo. Por supuesto que está también la perspectiva de decir, Dios nos perdona tantas cosas, ¿por qué no sabemos perdonar a los demás? El tema del perdón, indudablemente, en la convivencia humana es básico. ¿Por qué? Porque no se puede convivir entre personas si no sabemos perdonarnos. Perdón, que quiere decir arrepentimiento, reconocimiento de la culpa, pero también conlleva justicia. A ver, porque muchas veces tenemos que saber que para poder perdonar tiene que haber justicia. No puede haber impunidad. Le digo porque muchas veces en la historia de países, como en mi pueblo, resulta que con crímenes y masacres y torturas hicieron una ley que se autoperdonaban, porque tenemos que perdonar. Sí, pero el perdón tiene que llevar justicia. A ver, y uno dice, ¿cómo? ¿A Jesús dijo eso? Claro, lo hizo. ¿Se acuerdan que dice, si te pegaron una mejilla, poné la otra? Entonces, cuando le pegaron a Jesús en la pasión, viene uno y le pega una cachetada. ¿Y Jesús qué dice? Si hablé mal, decime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? O sea, si yo me merezco el golpe, decime cuál fue lo que merezco. Y si no lo merezco, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús reclama justicia. Para haber perdón, tiene que haber justicia. Porque si no, si yo le digo a uno que le estoy pisando la cabeza, me tenés que perdonar, y sí, te dejo de perdonar si me dejas de pisar la cabeza. Porque hasta que no cesa la injusticia, no puede haber perdón. Para haber perdón tiene que haber un proceso de arrepentimiento, de vuelta a la justicia. Porque si hay impunidad, no puede haber perdón. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No tengo que perdonar 70 veces 7? Sí, pero tiene que haber un proceso de reconocimiento de culpa. Lo mismo que dice, pero entonces te perdono y te tenés que olvidar de todo. Me decían, no, porque si vos te olvidás, quiere decir que tenés amnesia. Porque con los errores propios y los de los demás, tenemos que acordarnos para haber aprendido, o sea, dar un paso más sobre mi error o sobre el error del otro. Si yo me lo olvido, no me acuerdo, quiere decir que tengo amnesia. Quiere decir que con el error del otro o el mío no aprendí nada. No aprendí nada. Y el perdón siempre conlleva un aprendizaje, una reconciliación. Entonces, para reconciliarme, tengo que reconocer el mal, reconocer el error, pedir perdón y justamente la justicia. Porque si yo le robo algo a alguien, pero me tenés que perdonar. Sí, pero primero devolvéselo, porque si no, no hay justicia. A ver,
Primero hay que reconstruir, digamos, sanar la herida. Y digo esto porque el perdón es uno de los temas más profundos de la convivencia y como les decía, sin perdón no se puede convivir, pero además necesita un proceso de reconciliación. ¿Cuántas familias ahora por cualquier cosa se pelean y se rompe todo? No, el camino de la reconciliación no es fácil. A quien me ha herido o quien me ha traicionado, ¿ve? Porque además el tema es que, por ejemplo, en casos a veces familiares o matrimoniales, es que no tenemos la inocencia pura, como sale en las películas. El otro es totalmente malo y esta es totalmente buena. La cosa no es tan así. Porque siempre, por ejemplo, en una relación matrimonial de pareja, los dos cónyuges son partícipes de lo que suceda. ¿Por qué? Porque uno tiene que cuidar al otro y el otro tiene que cuidar al otro y viceversa. Entonces, en los dos importa, influye qué fue lo que rompió el diálogo, que provocó la fractura, el mal. ¿Y por qué eso? Porque eso hay que curarlo. ¿Hay que romper todo y ya cada cual para su lado? No, ese no es el camino del amor. El camino del amor es saber reconciliar, saber perdonar, al punto, como lo hizo Jesús, en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Le pide perdón a Dios por el error que están cometiendo con Él. Porque el perdón puede tener de un lado, por ejemplo, yo te pido perdón, pero capaz que vos no tenés capacidad de perdonarme. Y bueno, mi intención ya está, mi apertura, mi reconocimiento del mal está. Ahora, si el otro no quiere perdonarme, bueno, será un problema del otro. Pero yo reconocí, reconstituí para que hubiera perdón. Yo digo porque hoy en día este tema de las divisiones y de los rencores, de las fisuras, hasta lo promueven políticamente. Parece que porque yo tengo una idea política o la otra, tengo que odiar al otro, como si fuéramos adversarios en una cancha de fútbol. Lo digo porque hasta sucede así, porque uno es de un equipo de fútbol y el otro del otro, se odian. No puede ser eso, no puede ser eso. El perdón conlleva el amor. ¿Por qué? Porque yo puedo perdonar si sé amar. Si me dejo vencer por el odio, por el rencor, nunca voy a poder perdonar. Y lo que es peor, también, no voy a pedir perdón al otro, no voy a reconocer mi mal, si es el odio el que me atrapa. Por eso es que Jesús pone esta parábola contrastante. Si Dios nos está perdonando tantas cosas, ¿por qué? Porque no solo está mi pecado individual, está mi pecado comunitario, social. Tanto que habla ahora el Papa Francisco de la casa común. Estamos destruyendo la casa común. ¿Y por qué digo estamos? ¿Acaso yo estoy quemando la selva amazónica o demás estragos que se están haciendo? No, pero pertenezco a una sociedad que lo está haciendo, a un sistema de pecado. Y eso no lo puedo evitar. Por ejemplo, ahora en la pandemia, si yo no me cuido, si no cuido a los demás, provoco la enfermedad y la muerte. A ver. Entonces, tiene que estar de parte mía esa disposición de solidaridad, de proteger al prójimo, de dar pasos siempre que le hagan bien al otro y no
haciendo a veces manifestación en contra, como en algunos lugares y en algunos países, en contra de la cuarentena, como si fuera bueno que no respetemos a los demás en su vida, que quiere decir, no me importa cuidarme, no me importa que se infecten los demás y se mueran. A ver. Pero insisto en esto porque de la pandemia tenemos que salir todos, pero también con reconciliación y perdón. Por supuesto, que reconstruyendo y reconstituyendo la justicia. ¿Y por qué? Porque ¿qué justicia puede tener el pueblo si no tiene siquiera un sistema de salud que le dé la vida, que lo sostenga en medio de esta dificultad? Esos son pecados sociales, ¿eh? Y uno dice, pero los políticos. Bueno, sí, los políticos y todo. Que tenemos que saber también reclamar la justicia. ¿Por qué? Porque si no, no puede haber perdón. La impunidad de tantas metodologías políticas que roban al pueblo. Y no, el pueblo se tiene que acordar de eso y reclamar justicia. Y eso no es buscar venganza. Al contrario, eso es buscar la reconciliación de un pueblo. ¿Por qué? Porque es querer amar al pueblo. Y el que sabe amar al pueblo sabe perdonar sus errores y levantar sus virtudes. Vamos a pedirle a Jesús y la Virgen un corazón compasivo, que sepa perdonar, que sepa reclamar justicia, pero que ante todo sepa ese reconocimiento delante de Dios de nuestra pequeñez y de que tenemos que saber perdonar, esta tarea que tanto nos cuesta. Pidamos a Dios, sobre todo en esta pandemia, esa gracia de saber perdonar a los demás y saber pedir perdón. Por eso vamos a rezar muy especialmente por todos los que están en este tiempo de pandemia sufriendo, inclusive por aquellos que no se cuidan y que no cuidan a los demás, para que realmente encontremos los caminos de la reconciliación y de la paz. Vamos a elevar nuestra súplica a Dios Padre misericordioso y rezar por todos y digamos, Dios de misericordia, escúchanos. Por todos nuestros hermanos y hermanas que están sirviendo en los hospitales, en los lugares justamente que sacrifican hasta su vida, para que realmente Dios tenga la compasión y fortalezca la vida de quienes en estos momentos están entregando su vida. Oremos al Señor. Dios de misericordia, escúchanos. Por el Papa y cuantos trabajan por extender el reino de Dios, para que fieles a Jesús sepan dar testimonio de vida cristiana, en un mundo marcado por las injusticias y las divisiones, oremos al Señor. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes están llenos de dolor y guardan rencor en su corazón, por quienes no son compasivos con sus hermanos, para que siguiendo las huellas de Cristo puedan sanar sus heridas, oremos al Señor. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes son capaces de perdonar las ofensas, para que siguiendo las enseñanzas de Jesús podamos perdonar las veces que sean necesarias, de tal manera que nos encontremos en paz y reconciliados, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes son responsables de impartir justicia, para que su proceder sea siempre en aras del bienestar, ajustado a la ley y sin oprimir a los más débiles, oremos al Señor.
Dios de misericordia, escúchanos. Por todos nosotros, por nuestros familiares y conocidos, para que Dios abra a nuestros corazones su gracia, abandonemos el mal y practiquemos la justicia, la verdad, y caminemos hacia la vida, oremos al Señor. Dios de misericordia, escúchanos. Dios, danos un corazón compasivo que sepa pedir perdón y perdonar a los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a presentar nuestras ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te pedimos que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que expresan la paz y la unidad, sirva para afianzar la concordia entre todos tus hijos e hijas, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu Santo, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva, Señor, a tu iglesia en la perfección de la fe y el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que sepamos conocer las necesidades de los hermanos y hermanas y sepamos perdonarnos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta confianza de ser hijos e hijas de Dios, vamos a decirle a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús,
que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanas y hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En este tiempo de cuarentena, entonces, practiquemos la compasión, el perdón. Sepamos reconciliarnos con los demás, para que entonces sí, crezcamos en el amor de Dios. Oremos. Concédenos, Padre, tu espíritu de amor, para que renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo único, trabajemos eficazmente para promover entre todos los hombres el perdón y la paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.